Hola, buen día. Estamos aquí en una pequeña sesión del día 23 de septiembre del presente para dejarles una breve explicación sobre el presente simple. Lo quise dividir en dos partes. La primera es con las personas I, we, you and they. Espero que les sea de utilidad y en breve poder subirles la segunda parte con las personas he, she, it. Espero que les agrade. La intención de esta breve explicación del presente simple es para que veamos cómo conjugamos los verbos en inglés, ya que pues es muy diferente a cómo lo hacemos en nuestro idioma, que es el español. Y pues miren, es algo muy sencillo. Para empezar tenemos que identificar los verbos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos, bueno, los puedes ver con más detalle. Ajá, entonces para hablar primero en las personas del singular, que soy yo, tú, y algunas del plural, nosotros, ustedes y ellos, que en inglés corresponden a I, you, we, you and they. Cuando vamos a hablar en presente simple, lo único que tenemos que hacer es agregar el verbo, así como lo vemos aquí, en su forma base. Y entonces voy a decir, I look for my glasses. I love you. We make some tea. We marry. They meet. You mend. I mix. We move the sofa. I offer coffee. They pack. You paint. We pass. I pick up the baby. I pass you the salt. Como ves, solamente hablé de I, we, you, and they. ¿Ok? Para negar, igual con las mismas personas, I, we, you, and they, es necesario utilizar un verbo auxiliar. Como su nombre nos dice, este verbo auxiliar nos va a ayudar a hacer la negación. ¿Ok? Entonces, para negar voy a tener tres elementos. El sujeto, I, we, you, and they. El auxiliar, en este caso, don't. Y el verbo, que son los que tienes aquí en las imágenes. Entonces, por ejemplo, voy a decir, I don't kick the ball. We don't kiss each other. You don't knock the door. They don't laugh. We don't leave the house. I don't like cats. They don't live in Puebla. I don't listen to Luis Miguel's songs. They don't look at the sky. You don't look after the baby. You don't lock the door. Ahora, para hacer preguntas, continuamos con las mismas personas, I, we, you, and they. Voy a necesitar de mi auxiliar do y voy a cambiar de lugar ahora los elementos de la oración. Primero va a ir el auxiliar, después va a ir el sujeto y después va a ir el verbo, que son los que tienes aquí en la imagen, y después el complemento, al final el signo de interrogación. Esto es para hacer preguntas de sí o no. Por ejemplo, do you play soccer? Do they polish their shoes? Do we pour the water? Do you push the car? Do they read books? Do we receive presents? Do you refuse the invitation?
Do they remain there? Do we repair the car? Do you rest on Sundays? Ahora, hay preguntas que son de información. Para las preguntas de información, pues necesitamos las palabras que precisamente nos van a dar la información que requerimos, que son qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, etc. Pero la estructuración de las preguntas va a ser la misma. Por ejemplo, what do you prefer? Coffee or tea? Why do you push the car? Why do we receive the present? Where do you play soccer on Sundays? When do they rest? Etcétera. Bueno, pues muchas gracias por su atención y tomarse el tiempo de poder ver esta breve explicación. Saludos a todos los alumnos de la prepa en línea que están en todas partes de la República y les deseo que sigan teniendo una semana muy productiva. Me despido de ustedes, su facilitadora Carolina Aguirre. Hasta luego.